7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 24 ya de abril, que viene con mucho calor. Sí, temperaturas muy por encima de los 20 grados, en algunos puntos de España por encima de los 30, y esto significa que estamos tocando niveles ya de junio. Pero bueno, a ver, la atención del día está aquí en casa, en Revil, que es la Feria Europea de la Construcción más importante. Hoy va a acudir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a retomar su ofensiva en vivienda tras 4 meses sin grandes avances en su megaplan. ¿Lo recuerda usted? Solo una de las 12 medidas anunciadas el 13 de enero por Pedro Sánchez ha sido aprobada, aunque está pendiente de la elaboración de un reglamento para entrar en vigor. Así que nada. Sánchez, ¿qué es lo que va a anunciar hoy? Bueno, se espera que presente las líneas maestras del PERTE en vivienda. El objetivo, bueno, frenar la escalada de precios, facilitar la accesibilidad del mercado residencial y acallar una de las grandes preocupaciones de los españoles. En España, alrededor del 10% de las viviendas que se construyen pues se hacen con elementos industrializados, y la idea es que este porcentaje vaya creciendo para agilizar la entrega de viviendas, mejorar la calidad de las construcciones y ayudar así a la contención de precios. Precisamente hoy vamos a conocer cuántas hipotecas se firmaron en febrero. Ayer el dato publicado fue el de la compra-venta de vivienda. Tome nota, casi 60.000 operaciones solo en febrero, un 13,9% más que hace un año. Es el mejor febrero de 18 años. Así que las operaciones están disparadas a pesar de los precios. Lo vamos a llevar a la tertulia. En los mercados, alta volatilidad en medio de esa desescalada arancelaria que promete Trump. Trump dice que ahora la pelota está en el tejado de Pekín. La verdad es que el freno en la espiral proteccionista entre las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, ha desatado pues cierto optimismo, cierta euforia, o al menos ver el suelo en los mercados, que ahora están a resultados empresariales y a los mensajes de los gobernadores de los bancos centrales. Lagarde insiste en que ya es palpable un deterioro económico de la zona euro. La confianza empresarial y el ritmo de los pedidos industriales reflejan una tendencia contractiva. Lo reflejan también las empresas cotizadas. Estamos en pleno periodo de presentación de resultados. Hoy tenemos Roche, Nestlé, Renault, Sanofi, Bankinter. Y lo que estamos viendo en algunas de ellas es que ya están recortando márgenes, aplazando pedidos, aplazando inversiones y anunciando ajustes de personal. Para muestra un botón, la siderúrgica ArcelorMittal ha anunciado la reestructuración de sus plantas en Francia. Esto incluye el despido de 600 trabajadores en el país vecino, y la firma lo que dice es que la bajada del 20% de la demanda de acero y el incremento del 30% de las importaciones pues ha generado una crisis en toda la industria acerera en Europa. Vamos a comentarlo. Vamos a ver también qué está pasando con la renta fija, que estos días estamos viendo que de fija no tiene nada. Hay alta volatilidad. El dinero busca cobijo en los bonos alemanes y duda respecto a la capacidad de refugio de los bonos americanos. Un informe de Société Générale destaca que los inversores extranjeros poseen 8,5 billones de dólares en bonos americanos, alrededor del 30% de la deuda pública total de Estados Unidos. Es el grupo de propietarios más significativo, por delante de la Fed, que tiene el 14% de la deuda americana, los fondos monetarios con un 11% y los minoristas con un 10%. Entre los países extranjeros con más deuda americana está Japón, $1 billón, y China, 760.000 millones de dólares. ¿Y qué me dice usted de los inversores españoles? Bueno, según los datos del Tesoro americano, los inversores españoles tenían 651.000 millones de dólares en bonos americanos. Santander declaró a finales de 2024 27.000 millones y BBVA cerca de 7.000 millones. Tenían los españoles 65.000. Lo vamos a comentar en la parte de mercados. Y 3 apuntes más. 1. Los viajes de los españoles a Estados Unidos caen un 15%, reflejando el impacto de la coyuntura política y económica, y a pesar de que la paridad entre el euro y el dólar, pues en principio hubiera beneficiado la intención del viaje al otro lado del charco. Los portales de
de viajes está mostrando ya que hay menos búsquedas de vuelos a destinos como Miami o Nueva York y que han bajado las reservas. Hoy lo llevamos a la tertulia capital. Otra cosita, Rusia ha vuelto a lanzar un ataque aéreo sobre Kiev esta madrugada. Ataque que llega justo cuando Trump vuelve a mostrarse optimista sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y ojo, ya lo último, la mirada está puesta en el Vaticano. Durante toda la noche y sin descanso han acudido decenas de miles de fieles, siguen acudiendo a la Plaza del Vaticano para despedir en estas horas al Papa Francisco. Son las 8:05, esto es Radio Intereconomía, arrancamos y lo hacemos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump asegura que la reducción de los aranceles a China depende de Pekín. El presidente de Estados Unidos apunta que las tasas arancelarias exactas se van a fijar en 2 o 3 semanas, dice, y confía en llegar a un acuerdo con China. Tenemos un trato justo con China, va a ser justo. Estás hablando con ellos activamente, todo está activo. Todo el mundo quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así lo van a hacer bien y vamos a tener un país del que se pueda estar orgulloso. No un hazme reír en todo el mundo. En este escenario ha vuelto a hablar hace unos minutos el presidente chino Xi Jinping, que dice que va a trabajar con otros países para intentar llegar a acuerdos comerciales, y ha vuelto a enfatizar en que no hay ganadores en una guerra comercial. Negociación arancelaria en la que, según el Financial Times, Donald Trump podría eximir de algunos aranceles a los fabricantes de coches. Eso está haciendo que hoy estén subiendo con fuerza en bolsa las automovilísticas japonesas, aunque ojo, porque advierte de que el actual impuesto del 25% sobre automóviles importados de Canadá podría aumentar. Realmente no quiero coches de Canadá, así que cuando pongo aranceles a Canadá están pagando el 25%, pero eso podría subir en términos de coches. Cuando ponemos aranceles, todo lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que no queremos sus coches, con el debido respeto. Queremos realmente hacer nuestros propios coches, que es lo que estamos haciendo en números récord ahora, ya sabes. Vamos a estar en niveles récord en un futuro muy próximo debido a todas las plantas de automóviles que se están construyendo. In a very near future because of all the car plants that are being built. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, considera que China y Estados Unidos tienen la oportunidad de lograr un gran acuerdo en materia comercial. Bessent, que criticaba durante su discurso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, confía en una desescalada en la confrontación comercial entre Washington y Pekín. Hay una oportunidad para un gran negocio aquí que los Estados Unidos está buscando para reequilibrar con más fabricación. La identidad de esto sería un menor consumo. Si China se toma en serio la reducción de su dependencia del crecimiento manufacturero impulsado por las exportaciones y el reequilibrio hacia una economía nacional, si quieren reequilibrarse, hagámoslo juntos. Confiando en ese acuerdo comercial, las bolsas subían con fuerza este miércoles y Wall Street volvió a cerrar con ganancias. Esta mañana toca recogida de beneficios, futuros americanos que vienen bajando en torno al medio punto porcentual, caídas algo más moderadas también aquí en Europa, donde el futuro del DAX y el del Eurostock 50 ceden ahora mismo un 0,2%. Mercados asiáticos con signo mixto esta mañana, subida para el Nikkei de Tokio del 0,48%, caída de algo más del 1% para el Hansen de Hong Kong. En el mercado de commodities vemos como el precio del oro está subiendo esta mañana más de un 1%, $3.333 la onza, vuelve a subir el euro frente al dólar, escala hasta 1,1346 unidades. La Unión Europea multa a Apple y Meta, dos de las grandes tecnológicas estadounidenses. En plena guerra comercial, Bruselas multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por violar la ley de mercados digitales. Ambas compañías critican esta decisión y acusan a la Unión Europea de perjudicar a las tecnológicas americanas frente a las empresas europeas y chinas. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, descarta que estas sanciones a Apple y a Meta afecten a la negociación arancelaria con Estados Unidos. Que las decisiones que se han adoptado son decisiones de pura aplicación de la ley, del mismo modo que las adoptamos en otros marcos o que las autoridades antitrust americanas las adoptan también en el contexto de los mercados digitales, y creo que no tiene nada que ver.
Resultados empresariales. Bankinter eleva su beneficio en el primer trimestre del año un 35% hasta los 270 millones de euros. Los ingresos totales en ese periodo se elevaron un 11% hasta los 731 millones de euros. La entidad ha decidido no incorporar en las cuentas el impuesto especial a la banca en este periodo, que en el primer trimestre del año pasado le supuso un impacto negativo de 95 millones de euros. Resultados que valoraba aquí en Radio Intereconomía Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Bueno, Bankinter suele publicar unos resultados de máxima calidad dentro de un sector, pero llevamos ya mucho tiempo teniendo unos resultados excepcionales, sobre todo los márgenes de intermediación, la solvencia, los ratios también de morosidad que han respetado, los NPLs no han subido demasiado, pero el entorno es adverso, es decir, hemos tenido unas cotizaciones en muchos casos superando el price book value de una vez que no teníamos desde incluso antes de la crisis, de la gran crisis bancaria. En Europa han presentado ya cuentas varias compañías, batería, aluvión de resultados en el viejo continente, por ejemplo BNP Paribas, que confirma previsiones tras reducir su beneficio casi un 5% en el primer trimestre, Eni, beneficio neto que cae también un 11%, Renault, que reduce sus ingresos un 0,3%, la francesa Sanofi eleva ventas un 11% hasta los 9.900 millones, Nokia la rebaja esas ventas un 1,2%, Roche eleva ventas un 7% y ST Microelectronics, que reduce sus ingresos un 27% en el primer trimestre del año. En Estados Unidos, turno hoy para compañías como Alphabet, PepsiCo, Procter & Gamble, Intel, la juguetera Hasbro y American Airlines. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la Feria Reveal, que se celebra en IFEMA, el PERTE de la vivienda. Centrado en la construcción industrializada para acelerar la edificación de vivienda accesible. Tal y como adelantó hace unos meses el propio Sánchez, el plan va a incluir una inyección millonaria del ICO y busca reducir los plazos de entrega hasta un 40% y fomentar el acceso a financiación para pequeñas promotoras. Coincidiendo con esa presentación del PERTE, el INE va a publicar hoy a las 9 los datos de hipotecas correspondientes al mes de enero. Alemania publica sus previsiones de crecimiento para 2025 tras 2 años de recesión. El vicecanciller y ministro saliente de Economía, Robert Habeck, va a presentar las previsiones macroeconómicas de primavera para una economía que ha encadenado 2 años de recesión y que solo va a crecer levemente este ejercicio, según los principales institutos económicos del país. A la vez, el IFO publica hoy su índice de confianza empresarial de abril en medio de esta guerra arancelaria. Ayer, aquí en España, Funcas elevaba su previsión de crecimiento para nuestro país al 2,3% este año, aunque advierte de que las tensiones comerciales pueden recortar el dinamismo del mercado exterior. Carlos Ocaña es el director general de Funcas. Sí, en este escenario radiante optimista en el que las medidas proteccionistas no avanzan más de lo que ya han avanzado, estimamos que la guerra comercial restará 3 décimas de crecimiento este año y 4 adicionales el año próximo, ¿no? Y esa es nuestra visión de la economía. Estos datos, estas cifras se pueden leer como revisión a la baja, pero también se pueden leer como optimismo por nuestra parte, en el sentido de que seguiríamos pues una situación de crecimiento relativamente elevado. Y Donald Trump vuelve a criticar a Zelensky por rechazar las condiciones propuestas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Le acusa de descarrilar un acuerdo de paz que, según Trump, estaba muy cerca. El presidente estadounidense carga contra Zelensky por mostrarse en contra de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea. Y diré que creo que Rusia está preparada y mucha gente dijo que Rusia quería ir a por todas y creo que tenemos un trato con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky y espero que Zelensky lo haga. Pensé que sería más fácil tratar con él. Hasta ahora ha sido más difícil. Solo quiero ver el fin de la guerra. No me importa si ambos están contentos, si ambos firman un acuerdo. No tengo favoritos, no quiero tener favoritos. Quiero que se llegue a un acuerdo. Trump y Zelensky, que volverán a verse este sábado en Roma en el entierro del Papa Francisco. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, niega que Washington esté considerando eliminar las sanciones contra el sector energético de Rusia a cambio de una tregua. Mañana viernes, el enviado estadounidense Steve Witkoff se va a reunir con Vladimir Putin en Moscú y está publicando la agencia rusa TASS declaraciones de Sergei Shoigu, que es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, que dice que Rusia se reserva el derecho de usar armas nucleares en caso de una agresión por parte de Occidente. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido.
Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari. Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias pone en marcha un proyecto para fomentar la digitalización del sector turístico. La Auditoría de Comercialización y Reputación Online de Experiencias Turísticas en Canarias revela que el 93% de los operadores tiene web, pero el 49% carece de motor de reservas. Otros datos también indican que el 54% no dispone de pasarela de pago y un 61% de las webs no integran reseñas de usuario. Como apoyo, las primeras 240 empresas que completen el programa de aceleración digital podrán disfrutar gratuitamente de un año de un motor de reservas. Los datos evidencian el amplio margen de mejora para impulsar la digitalización efectiva de las pymes y autónomos del sector, pero se espera que a largo plazo todas las empresas puedan disponer de las herramientas digitales necesarias. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8 y 19 minutos de la mañana. Hoy me acompaña en este tiempo de análisis, de reflexión, Fernando Gómez Calcerrada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, qué corbata más primaveral te has puesto hoy. Sí, bueno. Sí, ahí como muy de arcoiris. Consonante con... Bueno, perdón, que he herido alguna sensibilidad o qué. Bueno, es así colorinchi. Bueno, con muchos colores
con la Avenida de la Primavera. Bueno, pues nada, magnífico. Uy, madre mía, cómo está el patio. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da miedo decir Estamos nada. de primavera, es que estamos en la primavera, la sangre altera. Martín García, ¿qué tal? Buenos Muy días. Bien, buenos días. ¿Todo bien? Todo en orden. Hoy el presidente del Gobierno va a anunciar ese PERTE para el mercado de la vivienda. Justo hoy vamos a conocer datos de petición de hipotecas. Ayer conocimos cifras de compra-venta de viviendas, un 13,9% en febrero frente a febrero del año pasado. Estamos a niveles de hace 18 años, con unos ritmos impresionantes. Y yo, a ver, ¿no fue a principios de enero cuando el presidente del Gobierno, es que a mí llama las fechas y el calendario, ¿no fue a principios de enero cuando anunció esas 12 medidas? ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. ¿Y qué fue de aquello? Bueno, pues vamos a ver hoy que no hay cierta expectación para saber si al final pues va dando pasos en esa línea. Se dijo en su momento que esta iba a ser la legislatura de la vivienda por parte del Gobierno, así que todo eso de momento parece que se ha quedado más en palabras que en hechos. ¿Qué esperas tú, Antonio? Bueno, se estaba un poco repasando los datos históricos. Había hablado de 183.000 viviendas que iba a hacer, de las cuales había una parte importante que venía de las que ya tenían en el Zagreb, que ahí había como 46.000 que tenían previstas que iban a hacer de nueva construcción. Bueno, yo creo que es un brindis al sol porque recordemos, y yo creo que esto lo hemos hablado varias veces, que es que no se trata solamente de los deseos del Estado, sino que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los propietarios de muchos de los terrenos, tienen mucho que decir. Entonces no lo veo claro que se vaya a acabar la legislatura con una mayor claridad o de comunidades autónomas, Estado y ayuntamientos en este tema. Sí, desde la época de las últimas elecciones ya hubo promesas, ahora más, al final lo de los hermanos más y 2 huevos duros. Pero hay que tener en cuenta que hay una ley de la vivienda que ha promulgado este Gobierno que es un desastre en materia de alquiler, en materia de promoción. Hay un tema que apuntaba Antonio, urbanístico, que es muy complejo, sobre los ayuntamientos, las calificaciones, etcétera, cambios de uso, que eso no se hace nada. Entonces, por decir números, puedes decir los números que quieras. A mí cuando dijo ayer fue el presidente del Gobierno los 10.000 millones para temas de rearme defensa, pensaba, pobre ejército, a ver al final qué es lo que les llega, ¿no?, de todo esto, porque cada vez que hace un anuncio, hasta lo que se materializa, hay un trecho enorme. Y que no tiene el apoyo de nadie, o sea, ni de la oposición, ni de su propio partido, socios de gobierno, ni tiene presupuestos, ni nada, ¿no? Ahora el último carajal con el tema del armamento, ¿qué ha pasado? Bueno, pues al final aquí está claro que a la izquierda del Partido Socialista, que son esos socios que él tiene, con los que va de la mano, pues están totalmente en contra de cualquier plan de rearme, de defensa, ven a Sánchez como el señor de la guerra, y realmente yo creo que esto en el fondo es un poco una farsa, una impostura, ¿no? Porque ellos son los primeros que saben que si se dejan del Gobierno al final hay que provocar unas elecciones anticipadas, están en una situación muy delicada y a mí me da la sensación de que son conscientes de que van hacia la irrelevancia política, ¿no? Entonces ahora mismo, están tratando un poco de posicionarse por lo que pueda llegar, porque saben que esta legislatura no tiene recorrido, pero realmente están en una situación en la que no quieren bajarse al sillón. Sí, pero hay dos situaciones, vamos a ver. Una es el rearme necesario mediante el aumento de gasto que reclama OTAN, reclama Unión Europea. Eso sí o sí, aunque el ministro Ereu metió la pata en su momento y tuvo el hombre que rectificar, es algo que está ahí a la vuelta de la esquina. Y otro tema es lo que le pillaron ayer en el renuncio, de que, mire usted, no puede comprar armamento a Israel. Y van y compran un montón de balas, o material de defensa, etcétera, etcétera. Y al final se ponen muy exquisitos la parte de Sumar, de Izquierda Unida, el grito un poco hacia su galería, hacia sus votantes, pero las posibilidades de que abandonen el gobierno, ¿dónde van a ir? Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo me quedo con dos datos que me están llamando la atención desde hace ya, y lo he comentado con distintos amigos desde hace ya un par de meses, que es a la vez que están haciendo un doble sueldo, porque la verdad es que los ministros que además se presentan en las convocatorias para cada comunidad autónoma están haciendo fines de semana intensivos, haciendo campañas, que yo no sé por qué, si no son elecciones autonómicas hasta el 27, quitando la de Andalucía, que es en junio del 26. Se está uniendo a que cualquier medida que está tomando el Gobierno está teniendo ya un posicionamiento político muy urgente por parte de todas las izquierdas. Yo no sé si es ruido de timbales o que no terminan de ver muy claro hasta cuándo van a poder ir, que a la vez que están diciendo una cosa están haciendo la contraria. Es decir, dicen que no para que lo vea de cara a la galería todos los que pueden luego después para seguir, para diferenciarse, porque luego va a haber
esto es un poco como los Monty Python cuando salía el partido de los judíos extremos, no sé, que cada uno tenía un partido, pues eso va a pasar, ¿no? Que ahora tratan de buscar la diferenciación entre unos y otros, pero al final todos acaban votando. Claro, aquí la clave es que están viendo lo que desean y otra cosa es la realidad. Y yo creo que Pedro Sánchez es el primero que él es consciente de que esta legislatura no tiene recorrido. Él ahora mismo lo que está haciendo es ocupando la Moncloa prácticamente, no gobierna. Y sus socios son conscientes. Lo que pasa que ellos no quieren ir a elecciones porque saben que al margen de Tezanos lo que dicen todos los sondeos y todas las encuestas es que lo que viene es muy duro para ellos. Entonces, eso no quita para que se vayan ya preparando para lo siguiente. Y sí que así van lanzando esos mensajes a su, digamos, electorado, que esa es la realidad, ¿no? Y Podemos fueron los primeros en dar el paso y dijeron que, bueno, que ya se estaban preparando de cara a unas posibles elecciones. Ya a raíz de ahí ha sido una ficha de dominó la que ha ido tirando la otra. Y la vivienda es precisamente de cara a la galería. Si algo están diciendo es por eso. Está pensando, Fernando, una maldad y si se muerde la lengua se envenena. El presidente Sánchez es muy listo, tremendamente listo. Entonces, es decir, estos, como comentábamos antes, ponen el grito en el cielo, pero se quedan ya con el San Benito que han colaborado en el rearme de España. Y en cualquier momento el presidente del gobierno dice, elecciones. Y con esto ya se quedan con la mancha, ahí, impresionante. Y entonces, bueno, pues el presidente seguiría su ruta y su camino. Sí, le llaman el señor de la guerra, pero si ellos no se bajan de ese barco, al final colaboran. Claro, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a seguir hablando de política nacional, de política económica nacional, por el tema de la vivienda, por la situación de Sánchez, de sus socios de gobierno. Hoy justo se cumple un año desde que Pedro Sánchez dijo que se iba a tomar ahí 5 días de reflexión, pues para meditar, a ver qué hacía, si continuaba o no continuaba. Lo vamos a comentar. Vamos a hablar también del tema arancelario. También parece que ahora la pelota está, según dice Donald Trump, en el tejado de Pekín. Tema arancelario que podría estar afectando ya al turismo. El sector turístico alerta de una caída del 15% de los viajes de españoles a Estados Unidos. Me acompaña Carlos Abella, que es secretario general de la Mesa del Turismo. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Pues fíjese que ahora con el cambio euro-dólar sería el mejor momento para aprovechar y hacerse una escapadita a Estados Unidos. Y sin embargo, ¿están cayendo a doble dígito ya las reservas de españoles a Estados Unidos? Sí, así es, esa es la realidad. Es verdad que, como bien dices, la paridad de euro-dólar en este momento nos beneficia de forma considerable a todo el mercado europeo, no solamente evidentemente al español, pero bueno, la situación geopolítica, las decisiones de Donald Trump y bueno, pues han hecho que haya una bajada en estos momentos. Nosotros estimamos que está en torno al 15% de españoles que visitan Estados Unidos. Pero también hay que poner en contexto esto, porque la realidad es que el número no es muy elevado y afortunadamente esto, que es algo que a quien afectaría realmente si ese mercado desapareciera como tal, simplemente ese 15% de viajeros que no iban a Estados Unidos no viajaran, serían las agencias emisoras. Y lo cierto es que es verdad que el perjudicado es el mercado de Estados Unidos, pero el cliente que no viaja, ese 15% que no ha viajado a otros lugares. Con lo cual, realmente no tiene una incidencia muy importante para nuestro mercado español. Claro, porque la llegada de turistas de Estados Unidos aquí a España, pensando en lo que queda de ejercicio y pensando sobre todo en la temporada de verano, ¿usted cree que se puede ver deteriorada por este tema arancelario? Esa es la nota positiva. De momento, como digo, hemos detectado en torno a un 15% de españoles que no han viajado a Estados Unidos, o sea, una caída con respecto a años anteriores. Sin embargo, no se ha notado absolutamente ninguna disminución de momento en la llegada de estadounidenses hacia España. Continúa el mismo ritmo de crecimiento que veníamos observando en los últimos años. Según los datos que nosotros estamos barajando a través de también pues de nuestros socios de la mesa, como es la CLIA, que es la asociación o la patronal de cruceros de España, las cifras que esperan de cruceristas, porque no nos olvidemos de que el norteamericano es uno de los principales clientes de los cruceros que parten, por ejemplo, del puerto de Barcelona, pues como digo, ellos tienen unas estimaciones de crecimiento similar a la de años anteriores y no se nota absolutamente ninguna caída. Estamos viendo que lo que decimos, es decir, igual que el cliente europeo en general, porque aunque evidentemente no tenemos datos de Europa, los tenemos de España, esa disminución del 15%, de mercados europeos también está habiendo una disminución
de turistas hacia Estados Unidos. Sin embargo, repito, de Estados Unidos hacia España no estamos notando absolutamente ninguna disminución, y las cifras de anticipación de reserva apuntan a que va a ser un año normal en ese sentido. La ocupación de Semana Santa se ha disparado un 6%. Ahí ha tenido bastante que ver el turismo nacional, pero también el turismo extranjero. Esto anticipa un muy buen verano, de récord. Las previsiones, la verdad es que son muy buenas. Es cierto, ha habido un incremento con respecto a la Semana Santa del año anterior del 6%, y en lo que va de año, el primer cuatrimestre, aunque no hemos cerrado todavía el mes de abril, pero tenemos unas estimaciones de un crecimiento en torno al 5% en este primer cuatrimestre, con lo cual todo apunta a que va muy bien. Hay una perspectiva de crecimiento más, a lo largo del año, ya no hablo solamente del verano, de un crecimiento del mercado doméstico entre el 1,2% aproximadamente y de un 4,5% en los mercados internacionales. Con lo cual seguimos en una dinámica donde, bueno, pues todo parece indicar que vamos a estar cerca de un nuevo récord otra vez, sobre todo en el gasto turístico. Evidentemente también en la llegada de turistas, en el número de turistas que nos visitan, pero lo más importante es el gasto turístico que realizan. Bueno, gasto turístico y llegada de turistas, 100 millones, a ver si los tocamos, si son una realidad en este verano. Don Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo fuerte. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado, una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Lideras, innovas, transformas. En CaixaBank buscamos empresarias como tú. Inscríbete en el CaixaBank Premio Empresaria. Tienes hasta el 9 de mayo de 2025. Podrás formar parte de la red de empresarias líderes referentes en España. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Justo hoy se cumple un año de esa carta que envió diciendo que se iba a tomar 5 días de reflexión a costa del bolsillo de todos los españoles para pensar si continuaba o no continuaba. Y luego, 5 días después, pues la rueda de prensa diciendo que seguía aquí por responsabilidad. ¿Qué nos queda? ¿Qué balance hacéis? ¿Cómo lo veis? Estáis contando que es muy bueno. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que a medida que fueron avanzando las horas nos fuimos dando cuenta que esto era un truco
otro más del prestidigitador Pedro Sánchez, que pues puso en escena, ¿no?, para tratar de ocultar otras cosas. Todo sale hace justo un año, 365 días, desayunábamos con la noticia de que se está investigando a su mujer, se estaba empezando a investigar a su mujer por temas de corrupción. Y a partir de ahí ya él va al Congreso a las 9 de la mañana, dice que a pesar de todo cree en la justicia, y a las 7 de la tarde envía esa carta a la ciudadanía. Empieza ya como a deslizarse la idea de que el presidente se va a ir, ya dentro de su entorno, empiezan a decir que bueno, que esto no puede ser, hay una convocatoria en Ferraz que todos sus, digamos, pues partidos territoriales van allí a mostrarle su apoyo, y al final todo queda en lo que acabamos de escuchar, ¿no?, que al final dice que se queda. Pues 12 meses después, todo lo que él quería luchar contra el fango, contra lo que decía que era el lawfare de los jueces, de la judicatura, bueno, pues queda claro que su entorno está cada vez más judicializado. Su mujer, su hermano, el caso del fiscal general, el caso Ábalos, no sé, podríamos tirarnos aquí hablando horas, pero es que la situación es cada vez peor de 12 meses después. Yo desconozco cómo le ha ido en lo sentimental, porque como era una carta de amor, no sé cómo le ha ido en el matrimonio. Pero lo que sí está claro es que desde el punto de vista de la productividad en leyes que ha tenido en este año ha sido realmente bastante pobre. Y desde el punto de vista de lo que le ha servido este año para aclarar, yo creo que lejos de aclarar, nos ha complicado mucho más la vida, porque desgraciadamente que es una tertulia que tendríamos que hablar más de economía y menos de política, pues nos la come todas las semanas, nos la come el presidente de gobierno, ¿no? Pero a pesar de esto, la economía española se está salvando, porque fíjate, esta semana el Fondo Monetario Internacional rebajaba las previsiones económicas para el mundo mundial, para Estados Unidos, para la economía mundial, pero sin embargo ahí España se salvaba. O sea, España está consiguiendo crecer por encima de la media europea, a pesar de todo. Bueno, pero hoy hay un dato de Funcas que dice lo contrario, ¿eh? Dice que tiene una caída de unas décimas. Hombre, evidentemente el Fondo Monetario Internacional, la lectura rápida es que dice que sí vamos a crecer porque evidentemente le promovemos una parte importante de la información que él recoge, y si evidentemente el Banco de España y otros organismos le van dando esa información, como el INE, pues evidentemente eso te lo da. Pero no es menos cierto que también en el propio informe te hacen una llamada de atención sobre ciertos indicadores que pueden hacer que la cosa esté más complicada. Pero me quedo con el informe que hoy publica Funcas, y es un informe en contra de lo que se decía justamente ayer, de que iba unas décimas a tener que recortarse. No lo sé, no veo claro, porque no se ve, o sea, hay cosas que la economía española se sigue viendo, la gente en los bares se sigue comiendo, eso sí es verdad, pero luego, sin embargo, hay otros datos que no terminas de verlo, como es el tema de la vivienda, la solución importante de la vivienda, ¿no? Sí, es lo que comentaba Susana, el presidente es muy bueno, sí, pero hay muchos que abogamos que la política es un tema de adultos y gente seria. Entonces, como bien comentaba, o debiera ser, sí, debiera ser. Durante muchos años aquí ha sido así. Al menos en algunos países. Se ha convertido en el Sálvame. Ha sido así. No, peor todavía, el salsa rosa de que había antes. No, eso tenía nivel, Eso tenía nivel, Pero lo que comentaba Abel, un año después, y acaba de decir el presidente en esa grabación que habéis metido, la palabra regeneración. ¿Regeneración en qué? Porque es decir, en los procesos judiciales, desde el fiscal general del Estado, su hermano, su mujer... Pero a pesar de todo, España crece. Las señoras empleadas... Y más que el resto. Por las diferentes compañías del Estado, sin oficio ni beneficio. Bueno, beneficio mucho, sí. Beneficio muchísimo. España crece, sí, por supuesto. Crece en los datos, pero dos cuestiones. ¿Cuando vas al supermercado compras más ahora o menos? Y segundo, ¿cuántos fijos discontinuos hay en España? ¿Cuántas son las horas trabajadas? ¿Cómo se trabaja? Son dos incógnitas. Crecemos, sí, somos un país de servicios, somos un país turístico. Antes hablabas de Estados Unidos. Es decir, bienvenidos el turismo de Estados Unidos, porque es un turismo que se deja aquí muchísimo dinero. Es el que más poder adquisitivo tiene, y gracias a Dios el turismo no tiene merma. Es el 13,2% del Producto Interior Bruto. Sí. Que yo lo recuerdo cuando era el 11, cuando tenía un centro de turismo dentro de que teníamos en Nebrija, era el 11. Sí. O sea, es decir, hemos dado un mayor peso cada vez más a algo que es una cosa que controlamos menos, pero en el sentido de que el sol es sol. Agricultura, ganadería y pesca, y el descenso de industria, que es brutal, que lo que te deja ya es una parcela únicamente para servicios. Y esa es la realidad de nuestro país. Somos un país de servicios. Oye, que puede funcionar bien o no puede funcionar. Pero la realidad es que, aparte de unos datos,
que dar una subida, por cierto, datos alimentados en general, porque me enteré ayer, datos alimentados del Fondo Monetario Internacional por parte de los propios estados, en su gran mayoría. Yo, la realidad que comprendo del día a día es que la vida es más cara, es decir, que hay más problemas, que los salarios no suben, y esa es la realidad. No sé si tendrá... Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que si saliéramos ahora mismo a la calle y preguntáramos a los ciudadanos que nos encontramos ahora mismo en su día a día y le preguntáramos, oiga, ¿usted está mejor que hace 8 o 9 años? Seguramente te dice que la percepción que tiene no es esa, porque al final yo creo que lo nota en el bolsillo. Bueno, porque también cualquier tiempo pasado fue mejor. No. Que sí. Tu poder adquisitivo, el poder de lo que podías comprar con 5 euros o con 10 euros o con 1 euro, es muy diferente de hace 8 años a lo que es ahora mismo. Y hay una inflación real tremenda. Bueno, me voy a publicidad. Oye, a la vuelta vamos con Trump, que nos ha dejado alguna perlita. Vamos a ello. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Si quiere estar informado sobre el mundo de las pensiones, hoy, a las 10:20, no se pierda el Foro de las Pensiones, con la colaboración del Grupo Loreto Mutua, aquí, en Capital Intereconomía. La tertulia capital. Tenemos un trato justo con China, va a ser justo. Estás hablando con ellos activamente, todo está activo. Todo el mundo quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así lo van a hacer bien y vamos a tener un país del que se pueda estar orgulloso. No un hazme reír en todo el mundo. Bueno, Antonio, que la desescalada ahora, la pelota está en el tejado de Pekín. Al final, lo que nos interesa a todo el mundo es que estas dos grandes potencias, las dos más importantes del planeta, Estados Unidos y China, se pongan de acuerdo. La economía es global, se ha hecho global. Y es muy difícil que tú pienses que es que puedes cortar de repente todas las necesidades que tú tenías en tu cadena digamos, en tu cadena de valor, porque estabas comprando materiales, pero también productos semi-preparados ya de esos países, le daba directamente el golpe a la propia economía americana. Me parece que fue la semana pasada, rápidamente dijeron que, bueno, que para los teléfonos móviles y para ciertas tecnologías, que para eso no aplicaba. Es decir, se empezaron a dar cuenta de una serie de impactos. Hay un elemento también en cuenta y se habla mucho, y en muchos fondos, en temas económicos, sobre la importancia que tiene la deuda americana y la refinanciación de la deuda americana, ¿no? Se hablaban de los que a corto plazo iban a ser 9.000 millones de dólares, de los cuales me parece que son como unos 6.000 que eran más a corto plazo, pero que se pensaba que era mucho mayor los tomadores de deuda en China, pero resulta que no es tanto, o sea, es decir, mayor es Japón. Y entonces yo creo que se ha tenido que renegociar de una forma diferente porque se ha visto que el impacto que eso estaba suponiendo para Estados Unidos, sobre todo para las cotizadas americanas, era muy alto. Y a mí me da la sensación de que eso pues te obliga a que sí, como punto de partida en la negociación, y siempre hablamos del Donald Trump negociador, había puesto un punto muy alto,
pero cuando le dijeron que si tú pones 140 yo pongo otras tanto, pues están empezando a rebobinar para ver qué le va a pasar a las empresas americanas, porque se les puede caer muchísimo su cadena de valor. No pueden cambiarlo de golpe de un día para otro, son años que tienen que hacer. Sí, antes estábamos hablando de vivienda, estábamos hablando de los viajes a Estados Unidos. Es que hay una palabra que para mí define esta situación ahora mismo y que tiene una gravedad enorme, que es incertidumbre. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar en los 3 meses, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Imaginaros, poneros en los los zapatos de un inversor. Decir, oiga, ¿qué hago con mi dinero? ¿Fleto, compro unos containers, exporto, no exporto, espero cómo va a evolucionar el dólar? Es que es una situación... Hay cosas que se están aplazando, inversiones, muchas, pedidos... cualquiera. En su economía doméstica, cualquiera ante esta situación aplaza. Oiga, me compro un coche, no me compro un coche, resulta que... Es el tema, ya teníamos bastante y vino esto, ¿no? Pues todavía más a más. Lo estabais comentando, ¿no? Es verdad que al final estamos todos expectantes porque las dos principales potencias, a ver qué hacen, cómo se ponen de acuerdo, a dónde llegamos, y la sensación que me da de Europa, de los propios españoles, incluso los ciudadanos, es que estamos como viendo un partido de tenis, ¿no? Cómo pasa la pelota de un lado a otro de la red y nosotros, mientras tanto, pues a ver si dónde cae, dónde no cae y al final cómo nos afecta, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la lectura, desde mi punto de vista, que la que ahora mismo nos encontramos. Porque Europa está parada. Es un poco lo que iba a comentar. Ahora mismo voy a un congreso que hay del Summit de Inteligencia Artificial que hace Ametic, y un poco la sensación que uno tiene es, si se habla tanto de inteligencia artificial, si se habla tanto de todo lo que es la transformación digital que se está haciendo, nosotros hablamos de legislación para unas necesidades que todavía no se han desarrollado. Es decir, mientras que otros a lo mejor lo que harían primero es investigar, desarrollar, innovar y luego buscar la legislación, nosotros abrimos primero por la legislación y luego vemos que podemos investigar. Entonces me da la sensación de que hemos puesto antes un exceso por parte de la comunidad autónoma, pues tiene muy poca libertad, los países empiezan a tener menos, y entonces llegas y dices, bueno, entonces ¿quién la tiene? Porque si Europa no está actuando porque lo único que hace es legislar, los otros actúan con una única voz, tanto Estados Unidos como China. Son unos motores que no se están frenando, sino se están acelerando. Con esta guerra detrás, lo que hay es un acelerón todavía mayor de lo que es su capacidad de innovar y de buscar desarrollarse. Y nosotros estamos que no sabemos a dónde mirar, porque España mira a Europa, Europa se mira entre sí, además en el peor momento, yo creo, políticamente para la mayoría de los países europeos. Eso es una situación muy complicada, no para España, yo diría, para todos los europeos, porque me da la sensación de que o tomamos y espabilamos para tomar esto como un reto, o pueden ocurrir cosas que seamos simplemente espectadores. Chicos, mira, voy a recomendar, es que justo cuando estábamos hablando de la marcha de la economía española y de que la economía española crece por encima de la media de la Unión Europea, a pesar de que no hay un gobierno decidido, fuerte, con unos presupuestos generales del Estado, y ahí justo ha saltado, yo creo que nos escuchan aquí las máquinas, me ha saltado un post en LinkedIn de Dimas Jimeno que habla de las bondades de la economía española. Habla de ese crecimiento sólido, de ese turismo en cifras récord, de multinacionales como Santander, Inditex, BBVA, Repsol, Telefónica, de una transición energética avanzada, de un crecimiento demográfico por inmigración también potente, pero decía, ojo, hay algunos nubarrones, como la inversión privada débil, la productividad estancada, brechas en educación, brechas en inteligencia artificial y aplicación de la tecnología, un ecosistema dominado por pymes, un paro juvenil, campeones europeos y bueno, otras muchas, más que recomendable, muy interesante. Pero fíjate, lo que dice es iniciativa privada, grandes compañías, esfuerzo y salen adelante. Apoyo estatal, no hay presupuestos, ni se esperan. Bueno, España crece y remata con una estructura muy frágil. Chicos, que nos vamos, que es jueves. Muchísimas gracias. Abel, un placer. Fernando, adelante con la corbata. Antonio, cuídate, un abrazo. Feliz. Adiós, chao, chao. Adiós, un abrazo, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Situación estable en la península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. Hay posibilidad de alguna precipitación débil en el Pirineo durante la mañana y en la cordillera cantábrica. En Canarias, cielos nubosos y se espera la entrada de calima ligera en el extremo sur peninsular. Aumento notable de las temperaturas en prácticamente toda la península. Con ello se podría superar los 30 grados en valles del sur y las mínimas también aumentarán en toda la península, salvo en el nordeste de Cataluña y en el noroeste de Galicia, donde se mantendrán sin cambios, al igual que en las islas. Vientos con intervalos fuertes en el estrecho Alborán y con viento del nordeste en Galicia, y en el resto vientos flojos. En Canarias continuará el régimen de alisos moderados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Quedan 10 minutos para alcanzar las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 24 ya de abril, y el día viene mirando los mercados. Futuros en Europa. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Ahora mismo futuros en Europa cayendo el DAX Xetra alemán un 0,17%, el CAC 40 un 0,35% y también bajadas para el Eurostoxx del 0,26 en un día que hemos conocido dos datos clave en Europa. Las ventas de autos nuevos en Europa subieron un 2,8% en marzo hasta los 1,42 millones de vehículos, impulsados por la mejora de 2 dígitos en Gran Bretaña y en España. Y también en Francia el índice de consumidor se colocó en abril en 92, por debajo de la previsión de 94 y por debajo del 93 que tuvimos en abril. Si nos fijamos en los futuros americanos, vemos caídas para el Nasdaq 100 del 0,34 y para el Dow Jones aún mayor del 0,38. Y si nos fijamos en el cierre de las principales plazas asiáticas, vemos subida a medio punto para Nikkei de Tokio. Vamos con los futuros sobre el IBEX 35, Ángeles. Vienen muy planitos, parece que vamos a tener una jornada de mayor estabilidad. Esos mensajes más moderados de Donald Trump abren la puerta a una tregua en los mercados de deuda, divisas y bolsas. Hoy es una jornada marcada por la publicación de un gran número de resultados. En España hemos tenido las cuentas de Bankinter, beneficio récord en el trimestre de 270 millones de euros, un 35% más que hace un año. Además, los inversores despiertan con nuevos mensajes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien ha reiterado que los elevados aranceles entre Estados Unidos y China no son sostenibles. Por lo tanto, se espera que haya un acercamiento de posturas. En España hoy vamos a conocer datos de hipotecas y precios industriales, día de pago de dividendos en AENA, CaixaBank, Airbus y Unicaja. Desde Alemania se conocerá el índice IFO de confianza empresarial. También el ministro de Economía alemán presentará sus previsiones macro. Y en Estados Unidos esperamos el paro semanal, pedidos de bienes duraderos de marzo y ventas de viviendas de segunda mano. Cotizarán las cuentas de IBM que se publicaron anoche al cierre y se conocerán resultados de Alphabet, PepsiCo, Intel, Procter & Gamble y T-Mobile, entre otros. Me acompaña Tomás García Porriños, estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Estamos ahora entre aranceles y resultados empresariales. No sé quién tira más.
Es una buena pregunta, ¿no? Tenemos mercados bastante movidos, hoy perdiendo algo de fuerza, tratando de digerir probablemente toda la incertidumbre y efectivamente en una vorágine ahora de resultados empresariales, declaraciones de bancos centrales y declaraciones también de políticas, y también, pues efectivamente, calibrando un poco el impacto de los datos macro, de los cuales conocemos de dos tipos, ¿no? Los datos, lo que llaman el hard data, que parece menos relevante, puesto que son meses anteriores y previos a la publicación de los nuevos aranceles, y datos de sentimiento, que son un poco los que probablemente hay que seguir con más detenimiento, puesto que son los que muestran cómo están o cómo se sienten los empresarios y los consumidores frente a esta subida de aranceles. Entre lo que has mencionado, resultados empresariales, hoy tenemos cascada de cuentas en Europa. ¿Están cumpliendo? ¿Qué nota le pondrías a las cuentas? Sé que llevamos poquitos todavía, pero ¿qué te llama la atención? Sí, eso es justamente lo que iba a decir, que yo creo que quizás es pronto todavía para sacar conclusiones, pero las pocas que se pueden caer, yo creo que recaen principalmente sobre la significativa revisión a la baja generalizada de los resultados empresariales que se ha producido el mes previo a la presentación y que ha afectado también a los resultados de todo 2025, y que pese a esta revisión a la baja, que ha sido pues bastante elevada en comparación con otros trimestres, no dramática, pero sí bastante elevada en comparación con trimestres pasados, a pesar de esta revisión a la baja, el número de empresas que están batiendo resultados es bastante bajo. De nuevo, no dramático, pero bastante bajo, sobre todo cuando lo comparamos con otros trimestres. Me sorprende por el lado positivo, por dejar una nota positiva también, que no está habiendo tampoco muchas revisiones a la baja del guidance, aunque probablemente esto se deba a la baja visibilidad. Y sí que es verdad que en las conferencias y en los comunicados del management no están siendo muy positivos y bueno, en general yo creo que la clave va a estar en cómo afecta el impacto de la desaceleración del crecimiento en los pedidos, en las decisiones de inversión, en las decisiones de CAPEX, etcétera, y respecto a las empresas europeas, cómo evalúan la evolución del tipo de cambio. ¿Cómo estás viendo el tipo de cambio, los movimientos euro-dólar en estas últimas jornadas? Es curiosa la evolución del eurodólar porque sobre todo porque es diferente a la evolución de los tipos de largo plazo. Sí que es cierto que se corresponde con la evolución de los tipos a corto, y esto está muy en línea con lo que está haciendo la nueva narrativa del mercado, ¿no? Cuando hablamos de narrativa, lo hemos hablado otras veces, es ese relato que los inversores cuentan para explicar los movimientos del mercado y su posicionamiento, ¿no? Y en este caso este relato se centra en la puesta en duda de la excepcionalidad estadounidense. Esto es, si los activos estadounidenses se merecen esa menor prima de riesgo respecto al resto del mundo que han venido teniendo los últimos años, ¿no? Entonces, cuando esto se pone en duda, pues lógicamente se incrementa la prima de riesgo estadounidense y se venden indiscriminadamente todos los activos estadounidenses. Los bonos estadounidenses funcionan menos como refugio y el dólar pues también funciona menos como un refugio, y lógicamente vemos esto, pues el movimiento que ha ocurrido. Nosotros creemos que hay posibilidad de que el rango 1.10-1.15 sea el nuevo rango, y creemos que los riesgos están sesgados al alza para el euro. Y muy rapidito, los bancos centrales nos están preparando para bajadas de tipos de interés con esos mensajes de desaceleración económica. Aquí tenemos dos partes, ¿no? Primero, la Fed, que yo creo que tiene el escenario más complicado porque tiene que decidir entre menor crecimiento y mayor inflación, y en este escenario es un escenario de muy poca visibilidad. Ellos no tienen muy claro cuál va a ser el efecto neto de todas las medidas de la administración estadounidense, porque sabemos los aranceles, pero vienen más medidas respecto a inmigración, respecto a desregulación, respecto a rebaja fiscal. Por lo tanto, el panorama es más complicado. Sí parece más fácil en el caso del Banco Central Europeo. Tomás García Porriños, Santander Asset Management. Gracias, buen negocio. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje.